el cual va a estar envolviendo completamente el corazón. También en la parte proximal de algunos vasos grandes va a estar también envuelto por lo que es el pericardio. Este pericardio va a estar constituido principalmente por dos capas, una capa externa o lo que se llama pericardio fibroso y también una capa interna o que se va a llamar pericardio seroso. Entonces, para el estudio de lo que es el pericardio van a haber ciertos estudios de imágenes bastante importantes que obviamente como cualquier paciente y va a poder, digamos, solicitarlos para poder evaluar más que nada la estructura y la composición de lo que rodea el corazón. Pero principalmente dado, por ejemplo, en el primer nivel de atención o a nivel de las emergencias, se va a solicitar lo que clásicamente conocemos como la radiografía, que es, digamos, el estudio más simple, más básico para poder evaluar a nivel de la silueta cardíaca. Pero van a existir también otros estudios de imágenes mucho más específicos que nos van a ayudar en ese tipo de patologías, como por ejemplo tenemos lo que es la ecografía transtorácica que hablamos la semana pasada, tenemos también lo que es la tomografía computarizada y obviamente lo que es la resonancia magnética. Entonces, sobre la ecografía transtorácica ya hablamos la clase pasada que, bueno, se introduce un tipo de camarita en el paciente y se van a sacar, digamos, imágenes mucho más claras y lo importante que es que se van a sacar en tiempo real, porque obviamente se va a poder visualizar lo que es el movimiento del corazón al momento de realizar lo que es la sístole y también la diástole. Y bueno, esta camarita al momento de estar en contacto interno con la cavidad, bueno, con la parte del corazón va a emitir lo que son unas ondas que se van a reflejar obviamente en lo que es la imagen en un monitor. Otro también tenemos lo que es la tomografía, que lo van a ver en la parte superior derecha. Esta es una tomografía que, bueno, es un estudio bastante útil para estos pacientes, ya que vamos a poder verlos de diferentes cortes. En la tomografía, digamos, en la imagen de arriba que les estoy señalando, es una tomografía sin contraste, ya que, digamos, no logramos distinguir algún tipo de otra densidad, es en un corte axial y podemos determinar claramente que el pericardio se va a encontrar, digamos, alrededor del corazón. Ahí van a poder notarlo, digamos, el pericardio y alrededor del mismo notan como una capita delgada. Ya, eso es lo que se va a notar en una tomografía. Por otro lado, en esta otra imagen, en la imagen abajo de donde dice estudio de elección, eso ya es una resonancia magnética, que es otro método diagnóstico para el pericardio, el cual nos va a poder determinar mucho más clara lo que son las características del pericardio. Entonces, en resumen, para la enfermedad pericárdica tenemos varios estudios de imágenes, pero los principales van a ser la tomografía, la resonancia y en algunos casos la ecografía transtorácica. Ya. Entonces, igualmente en una radiografía de tórax vamos a poder observar cuando hay algún tipo de afección. Generalmente se va a solicitar una radiografía cuando sospechamos de lo que es un derrame pericárdico. La clase pasada hablamos sobre el signo de la botella de agua que se puede ver, digamos, al corazón en una forma de bidón de agua mucho más grande que va a ocupar casi toda la cavidad torácica, donde deberíamos ver usualmente lo que es la trama pulmonar, digamos, debería verse mucho más radiolúcido, los dos campos pulmonares de color negro. Sin embargo, debido a que el corazón se encuentra más grande, eso se va a ver como que opacado. Es donde vemos clásicamente el signo de la botella de agua, acuérdense, que nos indica un derrame pericárdico. Por otro lado, tenemos lo que es la ecocardiografía, que esta va a ser la técnica que se va a utilizar para una evaluación inicial de cualquier patología pericárdica, especialmente cuando sospechamos también de lo que es un derrame pericárdico o en algunos casos de un taponamiento cardíaco. Dentro de las ventajas que puede tener es que es un procedimiento que tenemos a la mano, bastante accesible, disponible, no tiene mucho costo porque es más económico, se puede realizar de manera rápida y fácil, se puede tomar tanto de manera ambulatoria como de manera hospitalaria también. Y bueno, por otro lado, hablando un poco de las desventajas o algunas limitaciones, es que solamente nos deja ver, digamos, un pequeño campo de la lesión. Es un poco difícil de identificar en algunos casos, van a haber dificultades para poder
identificar correctamente los engrosamientos pericárdicos, ya que como es una zona mucho más limitada, una zona más pequeña, si es un engrosamiento, digamos, muy marcado, va a ocupar casi todo el espacio de la imagen y por ende no nos va a permitir diferenciar correctamente lo que es el engrosamiento pericárdico y en algunos casos nos puede dar algunos falsos positivos de lo que es un derrame pleural o en algunos casos también lo que es una atelectasia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algún tipo de afección a nivel del pericardio? Esto es ahí donde van a empezar a surgir algunas patologías y entre las patologías más frecuentes tenemos lo que es la pericarditis. Entonces, cuando hablamos de pericarditis, itis viene de lo que es inflamación. Entonces, va a ser una inflamación del pericardio que puede venir acompañada o no de lo que es un derrame pericárdico. O sea, puede existir un derrame pericárdico como no puede existir un derrame pericárdico. Y dentro de las causas, casi el 90% de todas las pericarditis va a ser por una etiología viral o idiopática. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad se va a dar, digamos, como un conjunto de cosas. Puede ser, en primer lugar, obviamente, como todo, de manera clínica, ya sea porque el paciente presenta un dolor torácico que se irradia hacia el hombro izquierdo o hacia el cuello. También podemos ver algunos cambios o alteraciones a nivel del EKG, por ejemplo, el nivel del segmento ST. Y también vamos a ver lo que son algunas alteraciones a nivel laboratorial. Vamos a ver algunos marcadores serológicos de inflamación un poco alterados. Entonces, según la pericarditis, según el tiempo de evolución, se va a dividir en lo que es una pericarditis aguda o una pericarditis crónica. La aguda es aquella que dura menos de 6 semanas y la vamos a poder clasificar en una pericarditis seca o una pericarditis húmeda. En el caso de la pericarditis seca, va a ser aquella inflamación a nivel del pericardio que va a formar lo que es un tejido de granulación y lo importante que es que va a formar depósitos de fibrina. Es como que seco lo relacionan con algo duro, algo como que la fibrina cuando se pone, digamos, cuando hay muchos depósitos se pone de manera dura. En cambio, el tipo húmeda, es donde se va, digamos, a producir un derrame. Como que el líquido lo relacionan con húmedo. Y este derrame puede ser tanto, digamos, de un tipo exudado o un derrame de tipo hemático. Entonces, dentro de las características o los hallazgos radiográficos más importantes para una pericarditis aguda es que vamos a tener el contorno liso. Si se dan cuenta en la radiografía que está, en la tomografía que está debajo de la fila de las agudas, al contorno, digamos, del corazón, hay como una línea media negrita y encima hay como que un capucho que le está ahí agarrando el corazón. Ya, la línea, si se dan cuenta, es de manera lisa. Entonces, una característica fija para identificar una pericarditis aguda es que va a tener un contorno liso, que puede ser engrosado o no, pero siempre va a ser liso. En cambio, por otro lado, cuando es una pericarditis crónica, vamos a hablar de aquella inflamación del pericardio con un tiempo mayor a 6 meses. Dentro de las características está que se da generalmente por una esclerosis progresiva del pericardio, ya que es una enfermedad o bueno, es una patología un poco más crónica. Obviamente tiene un mayor tiempo para dañar esa zona, lo cual va a formar lo que son unos depósitos de fibroblastos, de fibrina y de colágeno. Esos tres, fibroblastos, colágeno y fibrina. A nivel radiográfico, ya que el contorno se va a dar de manera lisa, ya no se va a dar de manera lisa, sino que en el caso de una pericarditis crónica, el contorno va a ser, digamos, de manera irregular. Va a ser, ya no va a ser totalmente liso, sino que van a haber como que algunas entradas medias como que ondeadas, donde ustedes se van a dar cuenta que ya no es como que algo liso, sino que es de manera más gruesa, obviamente porque ya tienen, digamos, una cronicidad mayor y pues las paredes ya no están en una fase aguda, una fase temprana, sino que es algo más crónico. Entonces se van a ver un contorno de manera irregular. Entonces, la característica que es importante, aguda, contornos lisos, crónica, contornos irregulares. Entonces, vamos a repasar. Vemos una pericarditis aguda. Vamos a ver el pericardio de contorno liso. Vamos a ver también lo que es la captación de contraste. Nos va a sugerir una inflamación. Y bueno, en una resonancia magnética
vamos a poder diferenciar mucho más si es que estamos hablando de un engrosamiento netamente del pericardio o hablamos de lo que es un derrame pericárdico. En cambio, en una pericarditis crónica, dentro de los hallazgos radiológicos, vamos a ver lo que es el pericardio de contorno irregular engrosado. El derrame pericárdico puede ser variable y suele existir un realce pericárdico al momento de administrar algún tipo de contraste, como se ve en la imagen. Ahí hay una flechita en blanco que cuando al paciente se le administra algún tipo de contraste, automáticamente se va a, digamos, sombrear fácilmente todo ese contorno. Ok, entonces hasta ahí es lo que hablamos, digamos, de pericarditis. Acuérdense que dentro de los exámenes más importantes está la tomografía y la resonancia en esta patología. Ahora vamos a pasar a hablar sobre algunas otras alteraciones también a nivel del pericardio. Ya. Entonces, otra patología que tenemos que tener en cuenta dentro de las patologías pericárdicas es la agenesia pericárdica. Esto lo traducimos, obviamente, como su nombre lo dice, agenesia es una ausencia del pericardio que se da principalmente por un defecto congénito. Esto se va a ver más frecuente en hombres, en varones, y casi siempre va a limitar con el lado izquierdo del corazón. Acá lo que se va a ver, digamos, principalmente para poder clasificar una agenesia pericárdica es la totalidad, digamos, de la afección. O sea, se puede clasificar en que hay una ausencia total del pericardio izquierdo, se puede clasificar como que tiene algunos defectos parciales que miden de 2 a 5 centímetros, o estamos frente a una agenesia pericardia que tiene defectos pequeños entre 1 a 2 centímetros. Entonces, en esa radiografía de abajo donde ven esa imagen de Snoopy, es una radiografía de tórax, la cual es una póstero anterior con una marcada desviación de la silueta cardíaca hacia el lado izquierdo. También podemos ver lo que es la tráquea, que se encuentra en la línea media. Vemos también lo que es el tronco de la arteria pulmonar con, digamos, un tamaño un poquito incrementado, pero lo importante acá para que ustedes puedan determinar una agenesia pericárdica es el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo se va a observar de manera aplanada y mucho más largo de lo normal. Usualmente el corazón es como que más chiquito, más cóncavo, más central. En cambio, en una agenesia pericárdica, notan claramente como que se parece a la cabecita del Snoopy, que es un personaje animado que yo veía de chiquita, entonces lo relacionan mucho con eso porque es el, digamos, el ventrículo izquierdo se va a encontrar aplanado y mucho más largo de lo normal. Entonces, eso es una característica radiológica de lo que es una agenesia pericárdica. Asimismo, tenemos, por otro lado, lo que es el derrame pericárdico, que, bueno, en una condición normal, dentro de la cavidad pericárdica vamos a encontrar un líquido, un volumen normal de 15 a 50 mililitros, que es en condiciones normales. Pero cuando hay algún tipo de derrame pericárdico, hay un incremento de ese líquido en ese espacio y es donde se va a dar el derrame pericárdico. Que ese derrame pericárdico puede ser a causa de un fallo cardíaco, una insuficiencia renal, una infección también, una neoplasia o algún traumatismo. Y bueno, esta imagen ya la conocen, es el famoso botella de agua, donde ven el corazón incrementado de tamaño súper grande, como una bola gigante que ocupa casi toda la cavidad. Acá. Entonces, en esta radiografía, al lado izquierdo, en la radiografía A, vemos lo que es una radiografía de tórax, es una póstero anterior. Obviamente por las mamas decimos que es de una radiografía de una mujer, en la cual vamos a observar un aumento marcado de la silueta hacia el lado izquierdo. Parece que no hay ningún tipo de compromiso del parénquima pulmonar y tampoco se logra visualizar lo que es el seno costodiafragmático del lado izquierdo. Obviamente esto no se va a poder visualizar por el tamaño incrementado del corazón. Claro, el lado incrementado del corazón que ocupa, digamos, toda la cavidad del lado izquierdo. Por otro lado, en el lado derecho vamos a ver lo que es una tomografía de tórax. Es un corte axial que vamos a registrar lo que es un derrame pericárdico bastante grande a nivel de todo alrededor, o sea, todo alrededor del corazón se va a ver lo que es el derrame pericárdico. Y si no también, y recuerdan la clase de neumo, en la parte inferior
donde ven, digamos, los campos pulmonares, la parte negrita, van a ver un pequeño derrame pleural bilateral en la parte inferior. O sea, debería estar como que todo negrito en la parte del campo pulmonar, pero si logran ver, hay como un contorno medio plomo. Ya ahí también identificamos lo que es un derrame pleural. En este caso sería bilateral. Ya. Luego tenemos lo que es el tamponamiento cardíaco. El tamponamiento cardíaco va a ser a causa de un aumento en la presión intrapericárdica. Y este aumento de la presión intrapericárdica va a condicionar a que haya una reducción también de lo que es el gasto cardíaco. Entonces, a nivel tomográfico vamos a poder identificar lo que es un gran derrame pericárdico hipodenso. Lo que vemos en la flecha morada, si se dan cuenta, en la imagen inferior a la izquierda, lo que señala la flecha morada, ya eso es un literalmente gran derrame pericárdico, lo vamos a ver hipodenso, con una dilatación también en la vena cava inferior. Además, en la imagen del medio vamos a ver otro derrame pericárdico que se ve de manera brillante. Si se dan cuenta, es como que se ve de manera hiperintensa. Lo que señala la flecha verde, ven como una, vamos a decirlo, en blanco, como que una blanco bien fuerte. Ya, eso también identifica lo que es un derrame pericárdico. Este derrame pericárdico lo que va a hacer es comprimir la pared anterior del ventrículo derecho y obviamente va a relacionarse a lo que es un derrame. Y bueno, ahí si se dan cuenta en la parte inferior de la tomografía también ven lo que es un derrame pleural bilateral. Y bueno, por último, en la última imagen del lado derecho, lo que señala la flecha naranjita, van a ver lo que son las venas suprahepáticas que también están asociadas a un signo de taponamiento cardíaco. Entonces, esas son las tres imágenes características de un taponamiento cardíaco, dentro de las cuales va a tener diversas causas. Las causas principales es por un derrame pericárdico, otro por una distensión de la vena cava superior y también de la vena cava inferior, y otra causa es alguna deformidad o algún tipo de compresión a nivel de las cavidades cardíacas. Ya. Ahora, otra patología que también hablamos a nivel del pericardio es el engrosamiento del pericardio. Más que una patología, es un signo a nivel del pericardio, ¿no? Es este engrosamiento pericárdico, el cual se va a considerar cualquier aumento del grosor mayor a 2 milímetros. Este engrosamiento generalmente se encuentra relacionado a procesos inflamatorios agudos, como lo es la pericarditis aguda. Entonces, a nivel tomográfico vamos a poder ver lo que es un realce alrededor del corazón, el cual va a evidenciar un engrosamiento. Pero acuérdense que lo fundamental aquí es poder medir ese engrosamiento para poder determinar que estamos sí o sí frente a un engrosamiento pericárdico. En la imagen de la derechita, donde ven las flechitas verdes, vemos lo que es un engrosamiento de manera irregular. Los bordes no son lisos, son de manera irregular de lo que es el pericardio. Es una tomografía de tórax, obviamente con contraste, donde vamos a poder ver también algunos bordes irregulares y lo que señala exactamente la flecha verde que sea posiblemente a causa de una pericarditis, ¿no? Como le mencioné anteriormente, puede ser una causa bastante útil, bastante común en estos pacientes. Ya. En el caso de la pericarditis constrictivas, esta patología va a ser muy sensible a la tomografía y también a la resonancia magnética. Y esto va a ocurrir cuando el pericardio se va a fibrosar. O sea, es como que se fibrosa, una vez que se fibrosa se va a engrosar y una vez que se engrosa se calcifica. Y lo cual, este engrosamiento, digamos, es como el pulmón. Cuando había fibrosis pulmonar, el pulmón se ponía duro como una pasa y ya no, como que ya no se podía expandir. Igualmente va a pasar con el corazón. El corazón o el pericardio se va a fibrosar, se engrosa, se calcifica y ya no le va a permitir la movilidad normal del corazón para poder hacer el llenado a nivel diastólico. Entonces va a haber una restricción a nivel del llenado a nivel diastólico. En esta patología, la causa puede ser también por una causa inflamatoria, es un proceso inflamatorio, que puede ser a causa también de un proceso infeccioso o tal vez a nivel traumático.
Entonces, en esta imagen vamos a ver lo que es una tomografía de tórax. Una tomografía es un corte axial, y en este caso es sin contraste porque se ve, digamos, de manera uniforme, en donde vamos a ver lo que es un engrosamiento pericárdico calcificado. O sea, lo que señala la flecha amarillita, ven como más o menos blanquito, ya eso es lo que es un engrosamiento del pericárdico calcificado. Y lo que vemos, lo que señalan las flechas blancas, ya va a ser una dilatación de la aurícula derecha, lo cual nos va a indicar aún más relacionado con la clínica que el paciente presenta lo que es una pericarditis constrictiva. Esta patología, como lo dijimos, se recomienda mucho tomar una tomografía o una resonancia porque son muy sensibles, y a nivel de estas técnicas de imágenes vamos a poder identificar diversos signos, entre los cuales tenemos en primer lugar lo que es un volumen reducido del ventrículo derecho, y también una configuración un poco más estrecha o tubular. También tenemos lo que es una convexidad hacia el lado izquierdo, y también tenemos en algunos casos lo que es la dilatación auricular y también de la vena cava inferior. Acuérdense que es como que el corazón no se va a poder expandir correctamente, el llenado ventricular va a ser mucho más lento, digamos, la expulsión de la sangre hacia todo el cuerpo va a ser mucho más lenta, y por ende como que las cavidades y el corazón con el tiempo se van a ir hipertrofiando. Entonces, obviamente va a haber algún tipo de dilatación auricular, más que nada por el trabajo excesivo que va a hacer el corazón, porque no se va a poder expandir correctamente. Y bueno, por último tenemos lo que son algunas lesiones focales, entre las cuales tenemos 5. Vamos a tener 5 tipos, lo que son los hematomas, los quistes, las neoplasias, el mesotelioma pericárdico y el linfoma primario pericárdico. Entonces, uno de ellos va a ser lo que son los hematomas. Los hematomas van a ser generalmente, o digamos, están relacionados con un antecedente que el paciente tenga de una cirugía cardíaca previa, o pueden ser también a causa de algún tipo de taponamiento cardíaco. Dentro de los signos tomográficos más resaltantes en un hematoma, vamos a ver una imagen de manera hiperdensa. Por ejemplo, lo que señalan las flechas verdes, van a ver una imagen hiperdensa, y eso en un estudio sin contraste, van a ver también la cavidad auricular derecha mucho más comprimida. Entonces, principalmente esas son las dos características que vamos a ver en unos hematomas. Ahora, si es que vemos los quistes congénitos pericárdicos no son muy frecuentes. Generalmente los pacientes son asintomáticos, pero tenemos que acá tener en cuenta más que nada el diámetro. Entonces, estos quistes van a tener un diámetro que va a estar entre 1 a 5 centímetros. Su diagnóstico generalmente es a causa de una radiografía de tórax, pero también se pueden pedir otros estudios como lo es una tomografía o una resonancia, lo cual nos va a poder permitir identificar mucho mejor lo que es la localización y tal vez algunas características más que nada líquidas, identificar las características líquidas que tenga la lesión. Entonces, en esta imagen vemos un estudio tomográfico coronal. En este caso sí es con un contraste donde se va a poder observar una imagen ovoide hipodensa, lo que señalan las flechas verdes. Es una imagen hipodensa de tipo ovoide en la parte derecha del corazón, lo que nos va a indicar algún tipo de quiste. En este caso sería un quiste pleura pericárdico, o sea que comparte ambos sitios o ambas ubicaciones. Ahora, otra lesión son las neoplasias. Las neoplasias va a destacar principalmente lo que son las afecciones metastásicas, ya sea por un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, una leucemia, un linfoma, cualquiera de ellas que pueda, digamos, desencadenar en una afección metastásica pericárdica. Ojo aquí porque un derrame pericárdico nos puede dar un primer signo de alarma que estamos frente a algún tipo de enfermedad maligna, ya que muchas veces, muchas de estas son de manera asintomática. Entonces, digamos, este signo de imagen de un derrame pericárdico nos puede indicar que estamos frente a una enfermedad maligna. Por ejemplo, esta es una tomografía, esta es una tomografía computarizada con contraste, donde podemos ver, digamos, una infiltración de un tumor pulmonar localizado
posiblemente hacia el lado del pericárdico, como señala la flecha amarilla, pero toda esa zona es una infiltración del tumor hacia el lado pericárdico. Si se dan cuenta, no es como una masa, no es como que algo sólido, sino que es algo que está infiltrando, algo que está como que entrando hacia esa zona. Ya, eso es como que un signo para poder identificar que estamos frente a una infiltración, en este caso un tumor pulmonar, a nivel del lado pericárdico. Y la flecha amarilla obviamente nos señala tal vez que esté asociado hacia algún tipo de derrame pericárdico. La penúltima lesión focal es el mesotelioma pericárdico. Este mesotelioma pericárdico va a tener una incidencia muy baja, la verdad, es casi del 1%, pero va a ser muy agresivo. Entonces, para ese tipo de lesiones focales vamos a pedir lo que es una tomografía computarizada, en este caso es una con contraste, donde vamos a poder ver, digamos, este mesotelioma pericárdico primario, el cual nos va a mostrar una masa con una densidad blanda, digamos, de una manera homogénea, que va a envolver completamente a lo que es la aorta ascendente. Está envolviendo completamente a la aorta ascendente y también puede estar envolviendo lo que es la arteria pulmonar derecha. Y digamos, esta unión, esta envoltura va a empezar a comprimir todo el lado derecho. Entonces, ¿qué se encuentra al lado derecho? En lo que es la aurícula derecha. Entonces, va a empezar a comprimirla, comprimirla, comprimirla y eso va a ser un signo tomográfico bastante importante. Y bueno, por último tenemos lo que es el linfoma primario. Los linfomas cardíacos primarios representan casi el 5-7% de los tumores primarios del corazón y también del pericardio. Y este va a venir acompañado de lo que es una insuficiencia cardíaca. Aunque no es tan usual, pero en algunos pacientes sí puede venir con lo que es una insuficiencia cardíaca. Y lo que va a afectar principalmente son las cavidades del lado derecho. Va a tener lo que es un crecimiento bastante rápido y va a ser muy letal. Con el pasar de los meses, no de manera inmediata, sino con el pasar del tiempo, va a ser bastante letal. En este caso, esta es una tomografía computarizada donde vamos a ver un linfoma primario pericárdico con múltiples imágenes nodulares que van a tender a irse más a las partes blandas, infiltrando no de manera, digamos, uniforme, sino de una manera difusa todas las cavidades cardíacas. Y obviamente siempre predomino derecho. Entonces, en este último, el predominio va a ser a nivel derecho y la infiltración va a ser de manera difusa, generalmente en las partes más blandas. Ok, entonces hasta ahí es lo que es enfocada a patologías del pericardio. Acuérdense siempre que si es que le preguntan qué exámenes solicitar, principalmente lo que es una resonancia o tomografía, ayuda bastante más que nada para poder identificar alguna calcificación, identificar algunos tipos, ver más que nada completamente, no sé si es que lo solicitan con algún tipo de contraste, les ayuda bastante para poder diferenciar, por ejemplo, de un engrosamiento o de un derrame pericárdico. Entonces, ahora pasamos a lo que es la cardiopatía valvular. Las valvulopatías van a ser el motivo de casi el 10, el 20% de lo que son las cirugías cardíacas. Entre ellas, la estenosis aórtica va a ser la tercera patología cardíaca más frecuente, precedida de lo que es obviamente la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, pero va a ser una patología bastante frecuente. A nivel de las cardiopatías valvulares, la ecocardiografía y la radiografía van a ser determinadas como las modalidades iniciales de una evaluación, pero la tomografía y la resonancia van a ser mucho más útiles para poder evaluar a pacientes, más que nada pacientes que estén aptos para poder realizárselas. Obviamente la resonancia magnética va a ser mucho más superior, ya que adicionalmente va a valorar lo que es la función y también lo que es la masa ventricular. En cambio, lo que son las tomografías se reserva principalmente en pacientes que tienen contraindicaciones realizarse algún tipo de resonancia magnética. Entonces, dentro de las modalidades de imágenes, para que recordemos un poco, vamos a utilizar inicialmente lo que es una radiografía de tórax, lo cual nos va a permitir evaluar lo que es la silueta cardíaca, ver si existen algunos datos de hipertensión venocapilar, ver lo que es la vasculatura pulmonar, determinar algunos signos de insuficiencia cardíaca, así como también algunas calcificaciones a nivel de las válvulas cardíacas.
Entonces, ¿cómo es que vamos a identificar normalmente las válvulas cardíacas en una radiografía de tórax? En esta imagen vamos a ver una radiografía en póster anterior, donde se muestra la localización normal de lo que es la válvula tricúspide, lo que ven en amarillito, la válvula mitral, lo que ven en verde, la aórtica es el morado y la pulmonar, lo que ven en líneas punteadas. Digamos que esa es la localización normal. Obviamente en una radiografía normal no van a poder visualizarlas a menos que estén calcificadas o al menos que tengan algún tipo de valvuloplastía, pero digamos que tienen que empezar a imaginarse que en esas zonas es donde se van a encontrar esas válvulas, la válvula tricúspide, la mitral, la aórtica y la pulmonar. En esta otra radiografía que lo vamos a ver de manera lateral y que en cardio nos ayuda mucho lo que es pedir una radiografía posterior anterior y también una radiografía lateral, vamos a poder localizar de igual manera lo que es la válvula aórtica y la válvula mitral. En esta radiografía lo vamos a poder observar siempre y cuando, como les digo, que presente algún tipo de valvuloplastía y lo podamos notar como una radioopacidad lineal. También en el caso de implantes valvulares, ahí es únicamente donde vamos a poder, digamos, notar a simple vista en una radiografía lo que son las válvulas. Luego tenemos también lo que es la ecocardiografía, el cual es el primer estudio a realizarse de manera transtorácica, aunque a veces en condiciones por el paciente puede haber una mala ventana y se opta también por hacerlo de una manera transesofágica que hablamos la semana pasada. Una de las ventajas que tiene es que tiene una elevada disponibilidad y también es de bajo costo-efectividad, o sea, es bastante accesible. Pero una de las limitantes es que no permite evaluar adecuadamente lo que son las cavidades derechas y también tiene una limitada cuantificación en lo que es la insuficiencia valvular. O sea, en esos casos es como que un poco complicado. Y es por eso que también se opta por lo que es una tomografía. La tomografía va a ser, es una modalidad de segunda línea. Eh, una desventaja es que tiene lo que es la radiación ionizante para el paciente y usualmente se usa únicamente en pacientes con contraindicaciones para resonancia magnética o que tengan algún tipo de limitación en, para una ecocardiografía. Por ejemplo, un paciente que tenga algún tipo de marcapasos, es como que muy complicado que lo podamos utilizar. Además, también nos permite mucho valorar lo que es a nivel coronario. Por ejemplo, si es que el paciente se va a realizar algún tipo de cirugía como una valvuloplastía, es bastante conveniente poder revisar el estado de las coronarias del paciente y poder descartar algún tipo de estenosis o algún otro tipo de procedimiento que requiera cirugía, por ejemplo, un bypass. Entonces, también la tomografía se va a utilizar como un método de elección para lo que es la planeación de algún tipo de reemplazo de una válvula o evaluar diferentes calcificaciones. Y bueno, por último tenemos lo que es la resonancia magnética, el cual va a ser el gold estándar para valorar, uno, lo que son las masas ventriculares, el volumen, las funciones ventriculares que tengan. Va a poder también permitirnos cuantificar lo que es la severidad de algún tipo de valvulopatía. Más que nada relacionándolo con lo que es la función ventricular, también nos permite valorar lo que son algunos flujos y también valorar lo que son los tejidos blandos adyacentes al pericardio o a la cavidad, digamos, cardíaca. Entonces, hablando un poco de lo que es la anatomía y fisiología, tenemos estos dos esquemas, los cuales están vistos desde una parte superior hacia la parte inferior, en los cuales vamos a tener estas cuatro válvulas, principalmente las válvulas auriculoventriculares, lo que viene a ser la tricúspide, que corresponde a lo que es el ventrículo derecho, y la válvula mitral, que corresponde al ventrículo izquierdo. Ambas válvulas van a estar, están originadas de un anillo fibroso. Estas dos válvulas van a estar originadas de un anillo fibroso. Y la tricúspide va a tener lo que es una posición un poco más apical, ligeramente más apical que la válvula mitral. Por otro lado, tenemos lo que son las válvulas semilunares o también las válvulas arteriales, que estas no van a disponer de lo que es un anillo fibroso. Y la función principal es que va a permitir el paso de la sangre de una cavidad cardíaca a otra con un rendimiento óptimo y evitando claramente
que no haya un reflujo de la sangre. Entonces, vemos aquí en la imagen de la izquierda que esta correspondería a lo que es el corazón en diástole, en donde las válvulas aurículo-ventriculares permiten el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Es como que se encuentran abiertas y permiten ese paso. Y en este punto, las válvulas semilunares van a permanecer cerradas. Por otro lado, en la imagen de la derecha, esa ya correspondería al corazón en sístole, donde la finalidad de la sístole es enviar la sangre hacia el resto del cuerpo. Y obviamente las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar nuevamente para evitar lo que es el reflujo hacia las aurículas. Entonces, las valvulopatías se van a empezar a manifestar como una estenosis o una insuficiencia. Y estas pueden afectar a cualquier parte del sistema valvular, o sea, a la válvula aórtica, a la tricuspidia, a la mitral o a la pulmonar. Entonces, si lo ponemos como que a diferenciar una estenosis, es que va a haber como que un acortamiento de la cavidad de la cavidad, digamos, de las válvulas para que pueda pasar la sangre, un ejemplo, de la aurícula al ventrículo. Esa cavidad ya no va a estar grande, o sea, ya no va a estar normal, sino va a estar más acortada. Entonces, como se acorta más, la cantidad de flujo sanguíneo que pasa por ahí va a ser mucho menor y obviamente le va a costar mucho más tiempo al corazón pasar la sangre de una cavidad a otra. Eso es en el caso de la estenosis. En el caso de la insuficiencia, cuando hablamos de una insuficiencia, hablamos de que las válvulas son insuficientes, son incapaces de cerrarse correctamente. Por ende, siempre va a haber como que un huequito, una pequeña abertura que va a permitir que la sangre no se quede completamente, por ejemplo, en el ventrículo y cierta cantidad retorne a la parte de la aurícula. Obviamente porque no hay un cierre completo, un cierre óptimo para que la sangre se quede en una cavidad. Entonces, esa es la diferencia. Una estenosis es como que un acortamiento de la cavidad y una insuficiencia es que las válvulas no se van a cerrar correctamente. Entonces, la válvula tricúspide, nos vamos primero para el lado derecho. La válvula tricúspide va a presentar o cuenta con lo que son tres valvas. Una valva inferior, medial o septal, una válvula inferior, una válvula medial o septal y una valva anterosuperior. Entonces, en la imagen de arribita, en la parte derecha, esta imagen vamos a poder observar lo que es desde la parte inferior. Entonces, vemos lo que es la válvula tricúspide al lado derecho, donde va a tener la valva medial o septal, la valva anterosuperior y la valva inferior. Estas valvas, si ven en la parte de la imagen inferior izquierda como un conito invertido, estas valvas se van a encontrar sostenidas por lo que son las cuerdas tendinosas y también los músculos papilares. Esos dos van a sostener, digamos, a estas valvas. Aquí vemos al lado izquierdo, vemos lo que son dos imágenes de resonancia magnética en una vista de 4 cámaras. Cuando hablemos de una vista de 4 cámaras es que van a poder visualizar tanto las dos aurículas como los dos ventrículos. Entonces vamos a poder observar lo que es la válvula tricúspide y la válvula mitral. Se van a encontrar cerradas en el más izquierdo porque se van a encontrar en sístole. Y de igual forma vemos esta imagen hacia el lado más derecho, una imagen en 4 cámaras donde va a estar en una diástole, por ende vamos a encontrar, digamos, una apertura normal de las válvulas auriculoventriculares. Si se dan cuenta de lo que señalan las flechas blanquitas, pueden ver cuando hay un cierre, es como que más chiquito, y obviamente cuando hay una apertura, el corazón se va a dilatar, va a haber más grande y va a haber va a pasar la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. Entonces, cuando hay una falla en esta válvula, es donde se van a apreciar estas dos patologías. La primera patología, que es una estenosis, y la otra, que es una insuficiencia. Entonces, en el caso de lo que es la estenosis tricuspidia, vamos a tener entre las causas principales lo que es una enfermedad reumática y también lo que es la obstrucción mecánica, ya sea por algún tipo de tumoración, algún tipo de vegetación, por ejemplo, en el caso de la endocarditis, clásico lo que son las vegetaciones. Por otro lado, tenemos otras manifestaciones como el aumento del tamaño de la aurícula derecha. Todo va a estar enfocado en la parte derecha. Entonces va a haber un aumento de la aurícula derecha y también de la vena cava inferior. Dentro de esta patología van a haber ciertos hallazgos radiográficos como también en la tomografía.
Entonces, dentro de la radiografía vamos a verla como una cardiomegalia, vamos a ver lo que es el corazón incrementado de tamaño, va a haber una prominencia del borde, obviamente derecho del corazón, vamos a ver lo que son las venas cavas dilatadas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, y bueno, van a ver en algunos casos un poco de edema intersticial pulmonar, más que nada por la localización de la válvula. Y bueno, por otro lado, también vi en su teoría que les habían puesto algunos signos tomográficos cuando lo evaluamos frente a una tomografía. Y ya que en una tomografía obviamente lo van a poder diferenciar mucho más. Entonces ahí van a ver lo que es un estrechamiento del anillo, van a ver lo que son las cuerdas tendinosas mucho más cortas, va a ver también obviamente lo que es una dilatación de la aurícula derecha y van a poder notar también lo que es la vena cava superior mucho más dilatada, al igual que la vena cava inferior. Ya. En el caso de la insuficiencia tricuspidia, obviamente seguimos en el lado derecho, la causa común, más común es la funcional, o en algunos casos también es secundaria algún tipo de dilatación de la cámara derecha. Entre las causas también tenemos relacionada lo que es la endocarditis o algunos traumas que también pueden causar esto. También está lo que es la hipertensión pulmonar, endocarditis, un infarto agudo de miocardio también nos puede causar lo que es esta insuficiencia tricuspidia. Dentro de algunas manifestaciones tenemos principalmente lo que es igualmente el crecimiento de la aurícula derecha. Acá sí va a haber lo que es un crecimiento del ventrículo derecho también. Va a haber un aumento de lo que es el diámetro de la vena cava superior y también de la vena cava inferior. Ahora, en la insuficiencia tricuspidia, dentro de los hallazgos radiológicos, vamos a ver obviamente lo que estamos hablando, una dilatación de la cavidad derecha, va a haber una prominencia de lo que es el borde derecho del corazón, pueden haber algunos signos radiológicos de alguna neumopatía, y vamos a ver lo que es también una dilatación del cono de la arteria pulmonar, y bueno, en algunos casos de la tomografía vemos lo que es la dilatación de la aurícula derecha, la aurícula y el ventrículo derecho. También vemos lo que es un tipo de abombamiento hacia el septo del ventrículo izquierdo, especialmente cuando el paciente ya presenta, por ejemplo, lo que es una hipertensión pulmonar, un poco más crónica, un poco más grave. Entonces, en el caso del que el paciente ya presente también lo que es signos de hipertensión pulmonar, vamos a ver dilatación también del lado opuesto, o sea, del lado del ventrículo. Y bueno, también existe lo que es una anomalía del Epstein, donde se va a apreciar lo que es una rotación del corazón hacia el lado derecho. Obviamente también con lo que es un aumento de las cavidades y van a ver lo que es la válvula tricuspide a nivel apical un poquito más desplazada. Entonces, eso es todo, digamos, con respecto a la válvula tricuspide, o sea, hacia el lado derecho. Cuando ya pasamos hacia el lado izquierdo, tenemos a lo que es la válvula mitral. Esta válvula mitral es una válvula bicúspide que va a contar con lo que es una valva anterior o aórtica y una valva posterior o mural. Esa también cuenta con lo que son comisuras anterolaterales y también posteromediales. Entonces, las comisuras se van a determinar como las zonas de una posición de lo que son las valvas anteriores con la valva posterior. Para hacerlo facilito, ven la imagen inferior hacia el lado izquierdo. Ya, aquí vamos a ver un corte, digamos, es como que si abriéramos la válvula y tenemos a la valva anterior, en la parte de arriba hay una valva anterior. La comisura de la posición se va a encontrar en medio de esas dos valvas y para atrás está la valva posterior. Entonces está como que valva anterior, la valva posterior y en medio como que la unión de ambas está lo que es la comisura de aposición entre estas dos valvas. Estas, al igual que la anterior, van a estar sostenidas por lo que son las cuerdas tendinosas y también por lo que son los músculos papilares. En el lado derechito vamos a ver lo que son dos imágenes en un corte también de 4 cámaras, donde vamos a observar la válvula mitral en diástole con una adecuada apertura y sístole también adecuado, con un cierre adecuado de las válvulas. Lo importante de esta válvula es recordar que tiene una estrecha relación fibrosa con la válvula aórtica. Si se dan cuenta donde señala
las flechitas blanquitas, ya, y la negrita, ya, ahí es como que lo importante en esta válvula es que tiene una relación fibrosa también con la válvula aórtica. Y eh, obviamente cuando ya hay, digamos, algún tipo de afección, al igual que hablamos del lado derecho, cuando hablamos en el lado izquierdo, o sea, el lado del, digamos, de la válvula mitral o bicúspide, vamos a tener estas dos patologías. La afección de esta válvula mitral se va a traducir en una estenosis mitral o una insuficiencia mitral. Entonces, en el caso de una estenosis mitral, se va a tratar de una apertura incompleta de lo que es la válvula, la cual va a tener una repercusión funcional cuando esta distancia va a medir menos de 2.5 centímetros y el paciente va a empezar a presentar, va a empezar a manifestar signos clínicos cuando esta medida es menor a 1 centímetro. O sea, va a haber, digamos, el corazón lo va a notar, va a haber una repercusión funcional, va a haber, digamos, una disminución en lo que es la capacidad del llenamiento cardíaco cuando esta va a medir menos a 2.5 centímetros. Pero el paciente ya va a empezar a manifestar signos clínicos cuando digamos, esta apertura incompleta va a medir menos de 1 centímetro. Dentro de las causas más frecuentes sigue siendo lo que es la valvulopatía reumática y bueno, en menor frecuencia puede ser por algún tipo de calcificación degenerativa. En las manifestaciones clínicas tiene obviamente lo que es la disnea, la hipertensión pulmonar, el edema pulmonar y también tenemos lo que es la fibrilación auricular. Y bueno, en algunos casos más graves sí o sí van a haber lo que son signos de hipertensión pulmonar o puede haber lo que es una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿por qué es que ¿por qué es que va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho si es que nos encontramos en el izquierdo? Y es porque recuerden que todo a nivel del sistema circulatorio es como una cadena. Entonces, si se ve afectado a nivel del lado izquierdo, va a haber un abombamiento del lado derecho. Por ende, se va a hipertrofiar el lado derecho. Es como que un lado no funciona, el otro funciona más y ese que funciona más con el tiempo que tanto trabaja, va a haber una hipertrofia de ese lado. Por lo tanto, se va a ver como que más grande debido a que hay, digamos, una disminución del trabajo del lado izquierdo, lo que va a producir un daño. Entonces, dentro de los signos radiográficos de la estenosis mitral, tenemos en primer lugar lo que es la prominencia de la orejuela de la aurícula izquierda. En segundo lugar, tenemos lo que es la elevación del bronquio principal a nivel izquierdo. Obviamente hay un crecimiento de lo que es la aurícula izquierda. El corazón va a ser en forma de cóncavo, como es que lo vemos, vamos a ver como que una insuficiencia, el corazón mucho más grande. En cambio, en una estenosis van a verlo como que el corazón más chupado. Si se dan cuenta, en la anterior, no. No, acá no. Creo que acá, ya. En una insuficiencia, si se dan cuenta, el corazón es como que más grande. Van a ver como que ocupa mayor cantidad de la cavidad pulmonar o digamos donde deberían ver parénquima pulmonar. En cambio, en una estenosis como tal, van a ver esto, el corazón más chupadito, más como que para el centro, más de tipo, de una forma cóncava. Entonces, esas son características. Van a ver el corazón más chiquito. Por otro lado, en el caso de una insuficiencia mitral, ya no vamos a ver el corazón como que medio chupadito, sino que va a ser más amplio. Y en el caso de una insuficiencia mitral se va a dar principalmente por un cierre incompleto de las valvas durante la sístole. Y este incompleto cierre lo que va a permitir es que la sangre vuelva a la aurícula izquierda. Es como que baja la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, pero como no hay un correcto cierre de la válvula, obviamente va a existir lo que es una regurgitación de la sangre a nivel izquierdo. Igual en una insuficiencia mitral, tenemos que determinar en qué forma se encuentra, si es que es una forma aguda o si es que es una forma crónica. En el caso de que fuera, digamos, por ejemplo, una forma aguda, como es algo rápido, algo instantáneo, algo que pasa de un momento a otro, va a haber lo que es una sobrecarga rápida en la aurícula izquierda, lo que va a producir automáticamente en que el paciente desarrolle un edema agudo de pulmón. Y también a la vez puede haber lo que es un fallo cardíaco. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución, va a bajar rápidamente lo que es el flujo sanguíneo
y va a ocurrir este evento que es un clásico evento de edema agudo de pulmón. Ahora, por el lado contrario, ¿qué pasa si es una forma crónica? Puede ser que el paciente lo tolere correctamente al comienzo, porque obviamente es crónico, el paciente se acostumbra a vivir, digamos, con esa cantidad de sangre que bombea su corazón, pero cuando ya no llega a tolerar esto, es donde van a aparecer algunos síntomas de fallo cardíaco. Un volumen disminuido en cada latido cardíaco, y obviamente el ventrículo izquierdo, tanto trabajo que ha hecho por tanto tiempo, se va a ver de manera totalmente atrófico. Dentro de las características de los hallazgos radiográficos tenemos obviamente la aurícula izquierda claramente aumentada de tamaño. Va a haber lo que es una deformidad de la silueta cardíaca. Ya no vamos a poder, ya no se va a ver esa silueta, digamos, un poco más redondeada, sino ya se va a ver, digamos, la punta del lado izquierdo. Se va a ver mucho más distendida, más para abajo. Otro es que se va a ver el ventrículo izquierdo, eh, se va a ver más grande. Primero es como que se atrofia y luego se va a dilatar. Acuérdense que en algunos casos crónicos primero se va como que a atrofiar y se hipertrofia y luego se dilata. Y bueno, por último tenemos también lo que es la convexidad del arco ventricular. Pero principalmente en una insuficiencia mitral van a ver, uno, la aurícula izquierda, obviamente aumentada de tamaño, todo el lado izquierdo, y la punta descendida del corazón. Esos son signos radiográficos característicos que les pueden preguntar cuando hablen de una insuficiencia mitral. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación entre lo que es una estenosis mitral y una insuficiencia mitral. Yo les hablé, en el caso de la estenosis mitral van a ver el corazón más chupadito, como si no hubiera una cardiomegalia. En cambio, en una insuficiencia mitral, el corazón se va a ver mucho más grande, porque no solamente se va a ver afectado un lado del corazón, sino que también va a haber afectado el lado opuesto en el caso de una hipertrofia del lado derecho. Entonces, estenosis chiquito, insuficiencia mitral lo van a ver mucho más grande. De igual forma, en esta imagen vamos a poder comparar lo que es una estenosis mitral. Ve el corazón un poco más pequeñito, solamente se va a ver más agrandado, digamos, la parte izquierda, a diferencia del lado de la insuficiencia mitral, donde el corazón sí se va a ver completamente mucho más grande. Entonces, con eso sería, digamos, la parte hablando de patologías de las válvulas de la tricúspide y la bicúspide. Pero ahora pasamos a lo que son las válvulas arteriales o semilunares, las cuales recuerden que estas no van a contar con un anillo fibroso. Entonces, la válvula pulmonar va a tener lo que es una valva anterior, una valva derecha e izquierda, y la izquierda también se va a conocer como posterior. Entonces va a tener tres: valva anterior, valva derecha y valva izquierda. Por otro lado, tenemos también lo que es la válvula aórtica, que se le va a llamar dependiendo del origen de las arterias coronarias. Entonces tenemos lo que es la válvula coronaria derecha, la valva izquierda, y también tenemos lo que es la no coronaria. Entonces lo que vemos aquí, vemos una imagen en resonancia magnética en corte axial en la parte inferior izquierda, para que se ubiquen. Vemos una imagen en resonancia magnética, corte axial, y la valva aórtica se encuentra durante la sístole ventricular. Se va a encontrar de manera abierta. ¿Ven cómo hay un tipo de triangulito en el centro, señalada la flecha blanca? Ya, eso indica que estamos frente a una valva aórtica, y obviamente como se encuentra abierta va a dar esa característica de encontrarse en triangulito. Nos está ahorita pasando toda la sangre porque se encuentra en sístole. Al costadito vemos lo que es otra imagen. En este caso vemos el tracto de la salida del ventrículo izquierdo. Ven, la flecha blanquita señala como un caminito que va como que en V invertida. Si se dan cuenta, ¿no? La flecha blanquita. Esa es otra imagen donde va a señalar lo que es el tracto de la salida del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la aorta del ventrículo izquierdo. Más abajo vemos lo que es la aurícula izquierda. Y vamos a ver una apertura correcta, exactamente donde señala la flecha blanca. Ese es el lugar, digamos, de quiebre, el lugar donde está la apertura adecuada de ambas valvas aórticas. Y bueno, aquí se puede ver lo que hablamos hace un rato de la relación fibrosa. Ven ahí también la flechita negrita, más abajito. Ya, esa es la relación que hablamos, la relación fibrosa entre la válvula mitral con la válvula aórtica.
Entonces, podemos ver lo que es una afección de ambas válvulas, ¿no? Ahí se ve lo que es esa relación fibrótica que estábamos hablando en un inicio. Y bueno, en la imagen superior derecha, ya esa es otra imagen que es un corte a nivel del tracto de la salida del ventrículo derecho, donde señalan exactamente la flechita blanca. Ya ven como una línea clara que separa la parte de arriba y la parte de abajo. Ya, eso es, digamos, el punto de quiebre, ¿no? El punto donde del ventrículo derecho del ventrículo derecho es la parte más pulmonar, la parte más arriba, la que es como que unas bolitas, como dos, ya esa es la parte pulmonar, la que está más arriba, la cual se va a encontrar cerrada eh, cuando las válvulas se encuentran cerradas. Obviamente, en ese caso, como está completamente cerrada, vemos una línea recta, no hay ningún tipo de pasaje o signo que nos indique que hay un tipo de afección. Eso, digamos, nos indica que están las válvulas completamente cerradas, no hay ningún tipo de defecto, no hay ningún tipo de lesión y por ende están como que funcionando correctamente bien. Ahora, una válvula aórtica normal se va a ver, se ve así. Estas son, digamos, imágenes tomográficas de una tomografía computarizada, donde vamos a observar, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, es un eje de la salida del ventrículo izquierdo. Las valvas de la válvula aórtica están en una adecuada coartación, o sea, están adecuadamente cerradas. Vamos a corroborar, por ejemplo, en la siguiente imagen, que es una imagen de corte axial en un plano valvular, donde observamos que no hay ningún tipo de lesión. Si se dan cuenta, donde señalan las flechas negras, están completamente cerradas, no hay ningún tipo de abertura que pueda indicarnos que hay algún tipo de lesión. Las valvas, como lo ven, son delgadas y se encuentran haciendo una buena coartación, o sea, un buen cerrado de esas válvulas. Se dice que el momento ideal para adquirir imágenes de la válvula aórtica es durante la mitad de la sístole y esto va a ser durante la sístole ya que justo en este punto de la contracción hay una mayor abertura de la válvula y aquí es justamente donde vamos a poder medir el total del área de apertura de la válvula aórtica y poder evaluar si es que existe algún tipo de estenosis o si hubiera algún tipo de insuficiencia eh, aórtica para poder medir, digamos, el área que no cierra completamente. Entonces, igual que en los anteriores, acá también vamos a ver esas dos patologías. Puede ser una estenosis o puede ser una insuficiencia. Entonces, en el caso de la estenosis aórtica va a tener dos causas principales. Uno puede ser la válvula bicúspide con calcificaciones superpuestas y como va a haber una calcificación a este nivel, va a hacer que no haya una buena apertura de la valva y posteriormente hace que la sangre no salga correctamente. O sea, hay una calcificación, no se abre correctamente, hay como que una estrechez mínima y obviamente la sangre que salga hacia los tejidos, hacia completamente todo el cuerpo, no va a ser la adecuada. Y bueno, en una segunda opción de causa, también puede ser una enfermedad reumática, ¿no? Pero principalmente es por una calcificación superpuesta a nivel de la aorta. Dentro del cuadro clínico vamos a tener lo que es el paciente con síncope, con la característica clínica de lo que es disnea, una falla cardíaca. Es muy común ver una estenosis aórtica en pacientes de edad avanzada. Generalmente una estenosis aórtica lo van a ver en pacientes de edad muy avanzada. Estos cuadros clínicos se dan como un mecanismo de compensación, ocurriendo, digamos, una hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, lo cual puede producir una disminución en el volumen y por ende va a aumentar el tamaño cardíaco a este nivel. Entonces, dentro de los característicos o los hallazgos radiográficos vamos a encontrar principalmente, y esto grábenselo, apúntenlo, táchenlo con todo, porque eso sí es pregunta y me vino pregunta de examen, es la principal característica radiográfica de una estenosis aórtica es la dilatación de la aorta ascendente. Esa es la principal característica. Va a venir un paciente, le toman la radiografía y van a sacar una dilatación de la aorta ascendente. También puede haber lo que es un engrosamiento y a veces calcificaciones. Va a haber lo que es una hipertrofia ventricular izquierda,
pero principalmente es la dilatación de la aorta ascendente. Ese es el signo radiológico principal y característico de la estenosis aórtica. Ahora, en el caso de la insuficiencia aórtica, va a ser a causa también de una oclusión incompleta de la válvula aórtica y por ende la causa de siempre va a haber una regurgitación de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole. La sangre no va, digamos, a circular completamente para el cuerpo, sino que va a haber una regurgitación hacia el interior del ventrículo izquierdo. Dentro de las etiologías, son múltiples, la verdad, pueden ser principalmente de causa aórtica, como cualquier dilatación a este nivel. Puede ser también a causa valvular, valvular propiamente dicha, donde puede ser que la bicúspide aórtica esté, digamos, afectada, pero también puede ser a causa degenerativa, ¿no? Causas como que unas fibrocalcificaciones que ya vienen con el pasar de los años, o sea, como que mientras más ancianita esté la persona, obviamente va a haber una degeneración propia de la edad que va a hacer que se calcifiquen esas partes, o sea, se desgaste y obviamente pueda ser a causa degenerativa. Esto también puede estar, digamos, asociado, relacionado con algún tipo de prolapso por una endocarditis. Y bueno, también podemos relacionarlo con algún tipo de causa reumática, pero en el caso de la insuficiencia aórtica no es tan frecuente la causa reumática. Dentro del cuadro clínico de estos pacientes va a presentar lo que es una insuficiencia cardíaca aguda, va a presentar lo que son palpitaciones en decúbito, va a presentar lo que es una disnea paroxística nocturna y también lo que es la ortopnea. Esos son el cuadro clínico de pacientes con insuficiencia aórtica. Ahora, dentro de los hallazgos radiográficos tenemos lo que es una hipertrofia, también lo que es una dilatación del ventrículo izquierdo y una dilatación de la aorta también. Y lo que es una prominencia también de lo que es la aorta ascendente y del callado aórtico, en algunos casos, pero principalmente hay lo que es una hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Y bueno, por último ya tenemos la otra válvula semilunar, que es a nivel pulmonar, y aquí también van a ver, digamos, las dos patologías, la estenosis pulmonar o la insuficiencia de la válvula pulmonar. En el caso de la estenosis de la válvula pulmonar, va a ser más frecuente en enfermedades congénitas. Y acá se va a determinar si es que va a ser por un grado moderado o un grado grave. Con respecto al área que se encuentra, ya que, por ejemplo, si es un área menor a 1 centímetro, se va a considerar una estenosis valvular pulmonar moderada. En cambio, si esta área es menor a 0.5 centímetros, ya es considerada una estenosis valvular pulmonar grave. Dentro de las causas principales, casi el 90-93% es de origen congénito. La mayoría de los casos son por un hallazgo aislado. Puede ser también parte por algún tipo de anomalía más complejas, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, pero también puede ser, digamos, por un origen adquirido, ya sea por una afección reumática o una endocarditis. Entonces, las causas pueden ser anomalías, digamos, propias, o sea, congénitas, o puede ser adquirida mediante una afección reumática o una endocarditis. Dentro de los signos radiográficos, principalmente se pueden ver en una tomografía, porque si se han dado cuenta, en una radiografía es un poco más complicado porque no se logra distinguir netamente lo que son los orificios. Eh, a nivel de la tomografía, lo que van a ver es una hipertrofia del ventrículo derecho, van a ver lo que es una dilatación de las arterias pulmonar, obviamente del lado izquierdo, y obviamente como consecuencia de esta dilatación va a haber un jet sobre la pared posterior, o sea, como que va a haber un incremento de la sangre a este nivel, obviamente por la estenosis pulmonar que no se logra evacuar correctamente. Y bueno, por último tenemos lo que es la insuficiencia valvular pulmonar. Esta se produce debido a lo que es un reflujo de la sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Aquí como que estamos para el lado derecho. Debido, obviamente, insuficiencia es por un mal cierre, un inadecuado cierre de estas válvulas. Y bueno, a nivel tomográfico vamos a poder evaluar lo que es una dilatación del anillo valvular. Vamos a poder ver lo que es una dilatación de la arteria pulmonar y vamos a ver también lo que es una
hipertrofia del ventrículo derecho. Y dentro de las causas de insuficiencia valvular pulmonar, relacionándolo con una hipertensión pulmonar. Y bueno, también más infrecuentemente puede ser por un daño directo en las valvas, ¿no? Pero principalmente insuficiencia valvular pulmonar se relaciona con lo que es una hipertensión pulmonar como causa principal. Entonces, esas son literalmente las patologías. Tal vez al comienzo sea un poquito complicado, pero solamente recuérdense algunos hallazgos radiográficos de cada uno. O sea, siéntense, dibújense literalmente. Para que yo aprenderme esto, me senté, me dibujé un corazón, o sea, entre comillas, porque dibujé un círculo. Primero, enfóquense dónde se encuentra cada válvula, qué cierra o qué une cada válvula. Acuérdense su insuficiencia es cuando las válvulas no se cierran correctamente, estenosis es porque el espacio es más corto, y según eso vayan evaluando más que nada las radiografías, los signos radiográficos, perdón, y algunos signos clínicos o manifestaciones clínicas que puedan indicarnos que estamos frente al lado, digamos, derecho o al lado izquierdo, y lo puedan sacar así mucho más rápido. No traten de memorizárselos a nivel cardíaco con las imágenes como lo era en sistema neumológico, sistema respiratorio, porque es un poco más complicado, sino básense en algunos signos radiográficos importantes y también la sintomatología que pueda presentar. Y en el caso de esta clase específicamente, básense también en la etiología, las causas que puedan formar cada una de estas patologías. Entonces, chicos, si no tienen alguna pregunta, les paso el pasito. Está súper fácil, la verdad, el pasito. Así que no se vayan a complicar. Ahorita ay. Les voy a pasar el pasito. Les voy a pasar el pasito por WhatsApp, mejor, porque por acá no sé si lo pueda pasar, para que lo puedan resolver. A ver. ¿Dónde estás? Ya. Les estoy pasando el pasito ahorita. Me avisan si lo pueden ver, porfa. Según yo sí lo podrían ver. ¿Me avisan, chicos, si lo pueden ver? ¿Sí les llegó? ¿Cuáles? Sí, sí llegó el mensaje, pero sale que es eso. ¿Qué cosa? Acceso denegado. Chispas. Ya, a ver, espérense, lo voy a compartir para todo. Obtener enlace. Chispas. A ver, denme un segundito. A ver, chicos, ahora sí lo pueden ver. No sé, creo que sí. Supuestamente. Me confirman porfis. Ya, sí lo pueden ver, ya, genial. Entonces, tienen hasta las 11:15, sí, 11:15 más o menos, 11:17 para que lo puedan resolver.
Ya, chicos, creo que vamos haciendo la revisión. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Compartir pantallita. Comenzar. Ya. Ya. Entonces, la primera pregunta. Paciente varón de 89 años es traído al hospital por presentar una disnea muy marcada, antecedentes de hipertensión arterial mal controlada y al examen radiográfico se identifica una dilatación de la aorta ascendente. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? Yo les dije que cuando un signo radiográfico característico de esta patología es una dilatación de la aorta ascendente y es justamente de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica se va a caracterizar principalmente por ese signo radiográfico y además se va a ver en pacientes con una edad muy avanzada. En cambio, en este paciente tiene 89 años y el clásico signo de una dilatación de la aorta ascendente. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes características radiográficas no corresponde a una estenosis mitral? Todavía les puse la imagen. Prominencia de orejuela aurícula izquierda, obviamente que sí pertenece porque es mitral hacia el lado izquierdo. Crecimiento de la aurícula izquierda, claro que sí, porque es una estenosis y pues afecta tanto a afecta a la aurícula. Forma del corazón cóncava, claro que sí se ve como que el corazón más chiquito, como que más chupadito les estaba diciendo. Y bueno, presentar el signo de la botella de agua, imposible porque eso se ve claramente en un derrame pleural y bueno, en la radiografía, si es que se ayudan, no ven el corazón ocupando la gran parte de la cavidad torácica, digamos, el parénquima pulmonar. Entonces, estamos frente ¿cuál no es una radiografía? ¿Cuál es una característica radiográfica de una estenosis mitral? Es el signo de la botella de agua. 3. Marque verdadero o falso la siguiente. Uno de los signos radiográficos en una pericarditis crónica es el pericardio de contorno liso. Eso es totalmente falso. Pericarditis aguda es un pericardio de contorno liso. Pericarditis crónica es un pericardio de contorno más irregular. La 4, esta es para que recuerden, más que nada la clase pasada también que les estaba diciendo. El texto en sí es floro, porque dice paciente adulto que acude por disnea de reciente instalación, antecedente de hipertensión en tratamiento con captopril, evaluación radiográfica mostró un índice cardiotorácico normal. Indica el valor habitual para catalogar como normal el índice cardiotorácico. Es 0.5. Menor a 0.5 es lo normal. Mayor a eso ya nos indica que estamos frente a una cardiomegalia. Y bueno, la última pregunta, paciente mujer de 59 años ingresa a emergencia por presentar una sensación de falta de aire muy fuerte. Lo conocemos como una disnea. Se le realiza una radiografía encontrándose la silueta cardíaca deforme con una aurícula izquierda aumentada de tamaño y con la punta del corazón descendida. Hubo un signo radiográfico dentro de las patologías que les dije. El corazón, la punta del corazón se encuentra de manera descendida y esa es la insuficiencia mitral. Estenosis tricúspide se descarta porque dice aurícula izquierda, al igual que estenosis válvula pulmonar. Insuficiencia aórtica pudo haberlas confundido en ciertos casos, pero la clave está en la punta del corazón descendida. Cuando te digan eso, piensa automáticamente en una insuficiencia mitral. Es un signo radiográfico bastante usual en esta patología. Entonces, esos son el pasito, la resolución del pasito. Espero que hayan entendido. Igual cualquier duda que ustedes tengan, siempre les digo que me pueden escribir y yo en la medida posible les voy a tratar de responder. Y nada, chicos, que tengan un bonito inicio de semana. Estudien y bueno, cuídense mucho y no salgan de su casa, por favor. Y nada, gracias chicos por asistir hoy día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Kelly.